Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos todos a la tertulia de Interalmería Televisión. Hoy tenemos preparados una serie de asuntos que son polémicos, algunos desagradables y que pues se están enredando permanentemente en el panorama no solamente local, provincial, sino nacional, incluso con trascendencia internacional. Pero hoy quisiera comenzar felicitando, ya veremos si felicitando, en todo caso, deseándole mucha suerte a un paisano. Un joven paisano almeriense, Pablo Montesinos. Pablo Montesinos nació en Almería, aunque en su tierna infancia ya viajó a vivir a Málaga y durante los últimos años pues ha estado trabajando en diversos medios de comunicación. Es un buen periodista, medios de comunicación como por ejemplo Libertad Digital o Es Radio con Federico Jiménez Los Santos, Luis Herrero, etc. Y también ha participado mostrando un carácter afable y además buen conocimiento de los temas y saliéndose del tono general de las discusiones de gallitos, de discursos soeces, etcétera. Pues Pablo Montesinos siempre muestra templanza, conocimiento, en definitiva, buenas maneras. Pues, y además es un chico que, como ven ustedes, también ostenta buen aseo, lo cual quiere decir que tener una persona bien aseada, con los tiempos que corren, con las pintas que vemos en algunos miembros de la izquierda radical, pues no estaría nada mal que viniese a aportar un poquito de digamos, estética aceptable. Enhorabuena, por tanto, felicidades y ya veremos si es feliz la decisión para afrontar nada más y nada menos que la candidatura a la alcaldía de Málaga, lugar donde vive prácticamente, vive en Madrid, pero prácticamente tiene allí su familia y regresa a Málaga cada vez que puede, etcétera. O sea que, en todo caso, le deseamos mucha suerte y a ver cómo lo hace este paisano almeriense en la vecina capital malagueña. Y saludamos ya a nuestros contertulios. Doctor Durbán, muy buenas noches, Paco. Buenas noches. ¿Qué tal, cómo estás? Bien. Bien, ¿no? Bien. No hay ninguna novedad, ¿no? Novedades siempre hay. Ah, sí, hay muchas, ¿no? Sí. Bueno, ya habéis estrenado gerente en Torre Cárdenas. Sí, yo creo que está empezando a enterarse de poco a poco. No es una tarea difícil, que diga fácil, ponerse al día de los problemas que existen. Bueno, lo bueno es que es un experto en hemodinámica. Sí. Y lógicamente no le va a pillar la traición cuando pille un sofoco, ¿no? No, siempre ha sido muy templado en su trabajo. Exactamente. Muy bien. Ignacio, ¿cómo estás? Ignacio Flores. Yo, alucinado. ¿De qué? Estoy alucinado. ¿Qué? Como había estado... Hombre, ¿qué he hecho con el micrófono? Esto sí nada más empezó. Bueno, ahora, sigue hablando y ahora te lo coloco. Que como había estado hablando antes cuando estábamos ahí fuera de que se han perdido unos aparatos de Torre Cárdenas, o que no aparecen, o que no llegan, o que no se sabe dónde están, pero vamos. Me he acordado de cuando yo estaba estudiando en Granada y siempre había algún cachondo que llamaba a la radio a las 2 de la mañana a decir que se le habían perdido unas isóbaras, que se le habían perdido unos cationes, que se le habían perdido unos aniones, y eso no tiene problema, cualquiera que los vea los conoce, además son grandes y eso se ve de momento, pero vamos, es que en este caso el aparato es grande. Sí. Eso sea lo de aparato... No, es que, claro, decir grande y pesado. cationes y aniones, pues, dice, esto debe ser por lo menos un tráiler, ¿no? Eso, pues, da la sensación, ¿no? Pero en el caso del aparato es contundente. Sí, desde luego. Los aparatos son serios. Hombre, acelerador lineal de partículas. Ya ves, el nombre nada más lo dice todo. Fíjate, enseguida te sugiere, dice, esto es algo que han puesto allí en Suiza y tal. Y que debe ser caro. Muy caro. Y que debe ser caro. Muy bien. Juan Fernández Cabeza, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame. Pues bien. Bueno, hoy, como yo sabes que soy mudado a las conmemoraciones, pues si me permites, hoy es Día Nacional, se conmemora el Día Nacional contra la agresión en el ámbito sanitario y pues, hacer un recordatorio de ese día, ¿no? Sobre todo con el ánimo de sensibilizar a la población y que a los profesionales, no solo a los sanitarios, sino al empleado público en general, pues que le tenga la más consideración posible. Hoy precisamente el consejero se ha reunido en Sevilla con las primeras autoridades, con delegados de la consejería también, de las provincias andaluzas, con autoridades, digamos, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, para ver si se erradica ya, digamos, esa última
afición que tienen algunos cafres de agredir a los... Es complicado porque la sociedad pues, cada vez, no sé, parece que se generaliza mucho más en los comportamientos ciertamente agresivos. Si bien no son muy notables los físicos, pero que lo son también, pero es verdad que a diario hay un comportamiento de agresión verbal y de insultos bastante considerable, cosa que cuesta trabajo entender, porque al fin y al cabo es que o a lo mejor se entiende desde la óptica de que ha habido un tiempo de estigmatización del empleado público, ¿no? Y a modo de desconsideración y sin embargo no nos paramos a pensar que todos los ámbitos de nuestra vida, desde que nacemos hasta que nos vamos, pues interviene en todos los momentos de nuestra vida. Claro. Intervienen los empleados públicos, son los garantes de la sociedad del bienestar, de la independencia en la administración. Bueno, todos los empleados públicos no necesariamente. Hombre, funcionarios de prisiones no necesariamente. Pues también, porque bueno, tiene una función... No, pero me refiero que, digo, todos nosotros, como dice, todos nosotros siempre en el decurso de nuestra vida necesitamos... mejor que los funcionarios de prisiones no. No necesitamos. Que yo tengo excelentes amigos. Sí, no. Pero que eso pasa igual que ojalá no necesitáramos nunca a los médicos. Bueno, pero sería lo ideal, se necesitan pero si se necesita, ahí están. Pero para venir a la vida necesitas a un médico, evidentemente. Ahí y a una enfermera, a una matrona. De la mayoría de los... O sea, que no es solamente para la enfermedad, también para... No, claro, por eso decía que hoy es el día en el ámbito sanitario, pero que un poco que hacerlo extensivo también la conmemoración, sobre todo en evitación de las agresiones a todos los empleados públicos, porque no solamente lo sufren los sanitarios hoy es el día, ¿no? Pero lo sufren todos los empleados públicos en general. Bueno, pues hacer un poco de esa consideración, esa sensibilización. Entonces hoy el Día Internacional, ¿o? Día Nacional. Día Nacional. Es que hoy el Día Internacional también, mismo estoy equivocado, el número pi. Hoy que es el Día Nacional contra la agresión en el ámbito sanitario. Contra la agresión. Hoy no se le puede pegar. Hoy a los médicos. ¿Y por qué no? ¿Y por qué lo hacen solo contra las agresiones sanitarias? A ver, pues porque sea como, igual que otro día se conmemora otra cosa. Porque es que nos van a faltar días, vamos a tener que hacer como aquel diputado que dijo: bárbaros de tal pueblo, ¿qué queréis? Dice 2 cosechas de naranja al año y se fue a Madrid y propuso que los años tuvieran 24 meses. Nos van a hacer falta 700 días para tanta celebración. Yo es que lo extendería eso a que la educación mejore, ya está, en el ámbito familiar y en el ámbito escolar. Ya está. Si tenemos educación y respeto. Hay Día Internacional de la Educación, en fin, hay educación, sobre todo educación, Juan. Hoy es el nacional de eso, pero también es el Día Internacional del número pi. Eso ahí ya se hemos escapado. Pero yo 2 cifras decimales nada más. 3, 14, 15, 16. Ya está. Bueno, tú eres de nota. Hay un libro, yo es que lo vi en una librería, es que ya hay gente que escribe de todo. Hay un número de todos los decimales del número pi, pero que tiene 50 y tantas páginas, no te vayas a creer. Eso es cuestión de paciencia y salivilla. Sí, a medir circunferencias. Hay logaritmos neperianos, hay de todo, ¿no? Y decimales. Como escribir, puede escribir lo que quieras. Otra cosa es que lo compren y lo lean. Un libro de texto está bien, ¿no? Sí. Un libro de ayuda, pero un número de todos los decimales del número pi. Vamos a ver. Tú te vas a la ferretería de nuestro amigo donde nos vemos siempre. Sí. Y compra... Arial. Exacto. Onofre. Y le compra un buen rollo de alambre. Y cortas trozos de longitud exacta. Y fabricas circunferencias. Tú que tienes paciencia, fabricas circunferencias. Luego le mides el radio, y divides el largo por 2 veces el radio. Claro. Pues ya está, pues a fuerza de dividir te sale el número pi, venga, y una vez te saldrá más exacto, menos exacto, y más decimales, y darle que te pego. Hablando de precisiones, si me permite una precisión, creo que has dicho que Pablo Montesinos se presenta cabeza de lista. Cabeza de lista, a la alcaldía. A la alcaldía, no, a las elecciones del Congreso de los Diputados, creo, del día 28. No a la alcaldía. La alcaldía será posterior. Sí, es verdad. Si no lo he entendido yo. Y luego hay otro número que es el que se me amargó a mí la vida en primero de carrera. Ese no se me amargó a mí la vida. Ese número es más complicado, sí. Ese es más complicado.
Bueno, en fin. Oye, pues he dicho eso, no me he dado cuenta. Me ha parecido Sí, entenderlo, sí, por a eso mí digo, también pues, me ha parecido. lo de la Bueno, alcaldía, digo, de lo que se celebra el día 23 son claro, al Congreso de los Diputados. claro. Si es que ya con las europeas, Hombre. las autonómicas, las municipales, ya no sabemos Es que tenemos, quién va para qué. es que tenemos una abundancia. Yo creo que lo ha hecho a caso hecho, porque así habrá espectadores que comenten después, mira Antonio que se equivocó y dijo que era de alcaldía. Pues no, que yo te digo a ti que seguro que es para el Congreso, y le dan más publicidad. Bueno, ¿qué os parece? Tenemos entonces un almeriense en lugar destacado. Que Eso no soy muy... no te emociona mucho a ti, ¿no? No, si ha nacido aquí, se ha criado afuera, vive fuera. Bueno, a mí me interesan las personas, cómo son y ya está. Ya está. No, Y exactamente. da igual de donde sean, donde hayan nacido. Todo además, tiene su luego- pequeña influencia, de donde sea también. Y si es un almeriense, no es lo mismo tener un almeriense que llegue a presidente del gobierno, un suponer, ¿no? Que sea de Galicia, pues digo Oye, yo, un suponer no, porque no puede pasar que mañana. digo que es preferible, que no pasa nada porque sea de otro sitio, por supuesto que no, pero si es de Almería mejor. Esto de tirar para la tierra nunca está de más. Yo soy más de que uno es de donde pase y no de donde nace. Exactamente. Bien. Bueno, pues en todo caso le deseamos, hombre, por la parte que le toca Sí, al sí, muchacho sí, que es de no. Almería, que nació en Almería, Hombre, que no está muy vinculado, digamos, que ahora su mayor vinculación, lógicamente, en Málaga, que no va a ser candidato a la alcaldía de Málaga, insisto. O sea que, insisto en la rectificación, que va a ser al Congreso de los Diputados, cabeza de lista al Congreso de los Diputados en las próximas elecciones generales por el Partido Popular. Bien, pues cambiando de tema, no sé si quitarme de en medio un asunto bastante, cuanto antes mejor, un asunto bastante escabroso, y es el tema de las intervenciones de la parlamentaria andaluza por la provincia de Almería por el partido Vox, que es Luz Belinda. Luz Belinda ha tenido dos intervenciones que se conozcan, que hayan trascendido. Es viceportavoz del grupo Vox en el Parlamento de Andalucía, viceportavoz. Y la primera que tuvo fue lamentable. Se puede achacar a la inexperiencia, a la tensión nerviosa, el primer día de estreno, evidentemente, como viceportavoz, y interviniendo así, pues la verdad es que, bueno, se puede disculpar. Pero es que ayer tuvo una intervención hablando de la inmigración ilegal, y tuvo una desafortunada expresión dedicada a salvamento marítimo, que dijo que salvamento marítimo pues era como un autobús al que llamabas por teléfono y entonces iba a recoger, no a rescatar, sino a recoger a los inmigrantes. Bueno, pues vamos a escuchar esas declaraciones, como digo, de la viceportavoz en el Parlamento andaluz por el partido Vox, Luz Belinda. Queremos acabar con los mal llamados rescates por las diferentes ONG, salvamento marítimo en el Mediterráneo. Es necesario para paliar el efecto llamada, que no solo propicia que cada año fallezcan más y más inmigrantes en nuestros mares, convirtiendo el Mediterráneo en un gran cementerio, sino que también incita a que cada vez más redes de tráfico ilegal de seres humanos establezcan sus sedes en el norte de África. Esta fue la primera intervención hablando de este asunto. Bueno, pues no levantó mucha polémica solamente por aquello del nerviosismo, porque bueno, era el estreno. Y ayer, como les digo, comparaba al servicio de salvamento marítimo como si fuese un autobús que responde a llamadas telefónicas, le dicen más o menos la ubicación de la embarcación, dónde está la posición, y allí van y lo recogen, que no es un rescate, que es una recogida. Vamos a escucharle. O sea, para mi punto de vista lo que hacen es un servicio de autobús. O sea, hay una llamada previa donde avisan que hay unos inmigrantes, porque sabemos que es que viene por unas mafias que se han establecido y que están comercializando con vidas, ¿no?, con esos seres humanos, y que bueno, que los ponen ahí y hacen una llamada para que vayan a recogerlos. Bien, recoger y no rescatar o no salvar las vidas, hay un matiz importante en cuanto al concepto que se puede aplicar. Pero claro, es que las cosas cuando se explican mal, cuando se exponen mal, tienen después, lógicamente, las vueltas que le puedas dar y las interpretaciones y
y la maldad o la bondad con la que quieras, lógicamente, interpretarla. Si hubiera querido hacer alguna metáfora o lo que sea... Es muy fácil, habría podido es que cantar. las mafias se han creído que Salvamento Marítimo es como un autobús que está al servicio, y no es así. Y ya está. Y si lo expones así, no es lo mismo. Quiere decir que efectivamente las mafias están utilizando, evidentemente, porque es que lo utilizan, porque es que las mafias también son el que llama o la que llama desde territorio marroquí. Y cuando dicen, ha salido una patera con 52 a bordo y tal, en unas pésimas condiciones y tal, y con un motor de 25 caballos de potencia, claro, sí es que es lógico, les da la posición aproximada para que enseguida vayan a recogerlo. Lo que hay que saber también es lo que ya se ha demostrado por las investigaciones de la policía. Y es que estas llamadas telefónicas y este servicio, que conjuntamente colabora con las mafias, lo que ha hecho ha sido abaratar la inversión de este negocio. Entonces, los barcos no llevan ni GPS, ni llevan radio, ni llevan radar, ni llevan nada de nada. Los motores, antes llevaban un par de motores fuera a borda de 25 o 50 caballos, ahora uno de 25. Claro, ¿para qué se van a gastar el dinero? Si saben que dando la posición va a ir Salvamento Marítimo a recogerlo, que no van a remolcar, van a perder la embarcación. Pero cuanto más barata sea la embarcación, pues mucho mejor. Pero bueno, ¿y qué queréis? ¿Que no vaya a Salvamento Marítimo? Espérate, sí, vamos por partes. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Abaratan. Le sale, lógicamente, el negocio más rentable. ¿Saben lo que cobran a cada uno? La tarifa es un completo, es un paquete completo. Entonces, al inmigrante ilegal en Marruecos, después de haber atravesado el desierto, viniendo desde la África Central o donde sea, ¿sabes?, atraviesan a pie el desierto, que ya tiene también su... Llegan a Marruecos, están a lo mejor allí un año a la espera de la oportunidad. Pagan 4.000 euros. 4.000 euros. El otro día, cuando se rescató esa patera de 52 a bordo, el resultado era 216.000 euros que varía el flete. 216.000. Entonces son 4.000 y pico euros. 4.000 y un poco más de euros. Por cabeza. Y dices, bueno, ¿y esto cómo es posible? ¿Cómo es tan caro? Es que el paquete incluye el traslado seguro. Y cuando dicen traslado seguro, es que te va a rescatar Salvamento Marítimo. ¿Sabes? Que no lo van a hacer a pelo, sino que van a hacer la llamada pertinente cuando esté en una posición, como ha ocurrido con esta patera de los 52, que estaba a menos de 1 milla del noroeste de la isla de Alborán, ya en territorio español. Bueno, entonces, claro, dice, pues media travesía, el resto te la hace Salvamento Marítimo. Y además, ese paquete incluye la puesta en Francia. Toda la logística que ellos te aportan, las mafias, para llegar a Almería, y después no sé cómo lo harán, que el final del trayecto, el final del paquete, de los 4.000 euros, es que te ponen en Francia, que es lo que desea el inmigrante. Bueno, y dice, ¿y qué es lo que pasa? Que lo expresa mal esta señora. ¿Sabes? No, sí, no, hombre. Lo expresa mal. Pero ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo? Un batiburrillo de ideas. No, pero sí, aparte de batiburrillo es que no han tomado el pan debajo del sobaco. Sí. Y entonces estas mafias lo que no pueden pretender es que actúe Salvamento Marítimo como si fuese un autobús. Pero hay que decirlo de esa manera. Bueno, si yo no me meto ahora en lo que sea conveniente decir, porque yo tampoco soy especialista en mensajes y toda esa historia. Una cosa es simplificar los mensajes, las palabras, los párrafos, y otra cosa es mezclar, como se dice ahora, que ahora no se dice las churras con las merinas, no, ahora es con las meninas. Con las meninas. Ahora la gente dice las churras con las meninas. Estamos. Y ha mezclado cosas. Entonces, efectivamente, cuando un político habla en un auditorio público, tiene que tener mucho cuidado con las palabras que dice y las mezclas de mensajes que da, porque puede dar a entender o que Salvamento Marítimo actúa al dictado de, o que somos serviles antes, pero mi pregunta es, ¿y una persona que se vea en mitad de la mar a las 3 de la mañana, iba a decir en una mierda de lancha, no ya a ellos, sino cualquiera, y Salvamento Marítimo les dicen que están allí, pues tienen que hacer como el de Tango, si tú me dices ven, lo dejo todo y voy,
Es lo que te iba a decir. Pero yo creo que es que la cuestión no ha sido... Es que ha habido hay dos conceptos básicos en esto que yo creo que están claros para todo el mundo. Lo que pasa es que... Juan, perdón, esto es que me queda un segundo nada más. Hay que tener cuidado con los mensajes que se lanzan, hablando de ciertas cosas que pertenecen a la seguridad pública, porque parece que vamos a poner encima de las mesas todos los papeles, todos los conocimientos, todas las informaciones, todo. Y tampoco es eso. Y tampoco es eso, porque hay cosas que cuanto menos se hablen, mejor. Eso no quiere decir que no se sepan, pero que no se difundan, que no eso, pero independientemente de que se difunda o no se deje de difundir, que yo estoy de acuerdo en ese apartado contigo, lo que ha venido, o lo que ha dado a entender, no sé si era lo que quería decir, es que el Salvamento Marítimo se dedica a eso. Y no es así. Es que, es que el Salvamento Marítimo se dedica al rescate del mar y punto. Sea de donde sea, vengan de donde vengan y venga entonces, eso es distinto a que, no lo hemos a decir, como ha dicho Antonio, que están utilizando al Salvamento Marítimo, lo están malamente utilizando, todo lo que queramos. Y luego hay otra también que se ha explicado también bastante mal, con lo que es el efecto llamada. El efecto llamada efectivamente provoca muchas más muertes. En cuanto más se trabaje en evitar el efecto llamada, con los medios que sean, con menos publicidad, con entonces programas desde el origen, con muchísimas cosas, evitando el efecto llamada, evitaríamos muchísimos más muertos, pero no es la manera que lo ha dicho. Perdón un segundo, entonces caemos en lo que decía Antonio hace una semana, de que no hay información sobre qué está pasando con los inmigrantes. Esa fue la postura del gobierno. No, pero si es que... Para evitar la sensación de invasión, pues entonces, así fue como lo expresaron, pues entonces lo mejor es negar la información. Es decir, la técnica del avestruz. Vamos a meter la cabeza debajo de tierra, no vemos lo que hay y ya está. Y entonces no pasa nada. Hoy en día ocultar información y meter la cabeza funciona poco y más bien tiene unos efectos contrarios. Hay que trabajar en políticas que desarrollen precisamente desde el origen distintos. Lo que pasa es que todo el mundo, cuando se habla de inmigración, pues nos metemos en el caso real, en lo que ha venido, que es lamentable, pero la inmigración tiene que ser, entiendo yo, además la propia Comunidad Europea así lo establece, que tiene que haber una regulación y normalizado. Lo que pasa es que mientras hablemos de eso, hablemos de los irregulares, de los ilegales, de que nos vienen, de qué tal, no se trabaja el origen, que es donde realmente está el problema. El problema está en el origen. Sí, Paco. Que el problema está en el origen. Primero, esa llamada que se hace se puede localizar perfectamente. La llamada la hace alguien de la mafia, no la hace la madre de los que van. Las mismas mafias son las que hacen la llamada. Sí. Con lo cual, esa llamada se puede localizar, se pueden perseguir a las mafias allí. No creo que sea tan difícil controlar las mafias allí. Mira por dónde, Paco. Y yo he estado en Marruecos haciendo pesca submarina y allí te controlaban al momento. ¿Y si llama el que me robó a mí el móvil el domingo con mi móvil, qué pasa? Igual fácil de localizar. Es que el culpable sería lo que pasa es que también saben, los que lo roban saben, porque a mí en el aeropuerto de Barajas me robaron la tablet y la tablet no se ha vuelto a activar. Eso saben, el que llega y le cambia el software, le cambia todo y ya está, ¿entiendes? Pero que lo que está claro que la lucha tiene que ir encaminada en primer lugar al lugar de origen, está claro. Bueno, pero dice al lugar de origen, bien, de acuerdo. Sí, de todo eso se ha hablado mucho. No. El problema de todo esto es que se habla mucho, pero se soluciona muy poco. Y todo esto, lo bueno que tiene también, para algunos radicales, para algunos sectarios, es que están esperando a ver si alguien se resbala, a ver si alguien dice algo fuera, o saca la pata o mete la pata en algún sitio y entonces enseguida se le tira al degüello. Es que ¿Cuál es el problema? Que todo eso sí excita mucho, pero ¿qué soluciona? Porque es que nuestros gobiernos, no el que hay ahora, sino el anterior y probablemente el que venga, no solucionan el problema. Ahora se entretienen y se enzarzan en una polémica, en un debate. ¿Cuál es el problema? El problema ¿Cuál es? Mira, el problema es muy sencillo. Cada país, en Occidente por lo menos, país democrático, Estado de Derecho, avanzado, con progreso, etcétera, etcétera,
Cada país tiene no el derecho, sino el deber de proteger sus fronteras, Sí. de organizar y ordenar todo, entre otras cosas, la inmigración ilegal. Entonces, cuando hay una ilegalidad, el gobierno, un Estado de Derecho, ha de aplicar sus normas, con todo rigor. De acuerdo, estamos de acuerdo. Y luego ¿Y quién provoca esa estampida de criaturas de África para arriba? Pero Marruecos. Okay. Pero Marruecos no la provoca cuando una criatura que vive en Las Costa de situaciones, Marfil... Hombre, vamos a ver. de los distintos países. ¿Quién modula todo eso? Es Marruecos. O sea, vamos a ver. Marruecos tiene una frontera. Una frontera, no. Eso. Un lugar, pero hasta lugar llegar de a espera. Marruecos, ¿por qué se quieren venir para arriba? Esa es mi pregunta. Hombre, pues tú verás. Porque le estamos robando en Occidente los diamantes, el oro, el coltán, estamos explotando las minas, estamos criando las sandías que luego nos comemos aquí en el mes de marzo o abril o mayo y decimos que son las mejores y las pagamos a no sé cuánto y a ellos se las pagamos a no sé cuánto. Luego, si África prosperara, a lo mejor no habría criaturas que querrían quedarse en su pueblo trabajando en vez de venirse aquí. Pues de eso estamos hablando. Entonces, ¿por qué Occidente está esquilmando África en vez de desarrollarla, como dijo Kissinger durante su mandato de secretario de Estado, que el siglo XXI era el siglo de África? Pero vamos a ver qué. ¿Es que te está remontando al siglo XIX? No, yo estoy hablando Bueno, de Kissinger, que estuvo gobernando en los años 70, 80. Sí. Y estoy hablando que dijo que el siglo XXI, que es en el que estamos, habría que desarrollar África. Y en vez de desarrollarla, hemos esquilmado los caladeros de pescado, hemos puesto unas cuantas conserveras nada más. Esquilmando Sí, antes y ya, pero quiero decir, hasta ahora lo hemos esquilmado ya. Y las minas de coltán, de oro y de diamantes, aparte de todo el petróleo que se sabe que está ahí y todo el gas natural que queda, eso no está en manos de ellos, y lo voy a decir con el mejor de los sentidos, de los pobres negritos que vienen para acá. Ellos se vienen por hambre. Bueno, y entonces, ¿quién se come todos esos diamantes? Pero vamos a ver. ¿Quién se está comiendo todos esos diamantes? Pero ¿cuál es el problema? Por los cuatro que mandan en el No, es el pero no problema? son cuatro, alguien más tiene que haber detrás. Tú te haces la Porque pregunta, al ¿no? dominó no juegan esos cuatro ¿Esperas solos. alguna respuesta, por lo menos opinión? Mira, el mismo problema que tiene Venezuela, Ignacio. El mismo problema que tiene Venezuela, con una impresionante riqueza. Todo está en el modo de gobernar esos países. Ya está, ¿y por Vamos qué a no ver, ponemos eso encima de la Si tú te vas mesa? a República Centroafricana y tal, las repúblicas democráticas de no sé qué, no sé cuánto, esos nombres tan rimbombantes, que sobre todo libertades, democracia, etcétera, etcétera, esos son cuatro salvajes, ¿sabes?, que están al frente de esos gobiernos y que tienen a todo el pueblo sometido y viviendo, malviviendo, con hambre, con miseria, con amenaza de muerte, con persecuciones. Luego tiene que haber unos intereses ocultos Los detrás. intereses ocultos que hay es que... Y a la vista. Si eso no si está los oculto. intereses económicos de esos países fuesen importantes, evidentemente ya habría algunas misiones. No, pues si nos estamos trayendo las cosas que nos interesan sin problema. Misiones para intervenir en ese gobierno y cepillárselo a los 5 minutos, como ha ocurrido con la invasión de Kuwait, etcétera, etcétera, que enseguida han entrado fuerzas internacionales con mucha contundencia, porque ha interesado por el petróleo. Y cuando ha interesado por el diamante en Sudáfrica, también. Cuando ha interesado en Brazzaville por el coltán, ¿por qué no también. hablamos de eso? Sí, el diagnóstico yo creo que es claro. Y la prescripción yo creo que también estaríamos en disposición de hacerla. Es más, la imagen que proyectamos a diario de todos los medios de comunicación y todo el mundo, lo que comunicamos a la sociedad es que los responsables de eso es el ciudadano de a pie. No, el ciudadano tiene responsable de eso. Estamos todos los días con anuncios propiciando la ayuda, que hay que hacerlo, yo estoy apuntado varias horas, propiciando la ayuda a África, donando €1 para que sobreviva el niño, el hambre de África, no sé qué, no sé cuánto. Si es que ese no es el problema. El problema es justo lo que tú has dicho. Estamos evitando su desarrollo, esquilmando su desarrollo. Es que ese es el problema. Sabemos cuál es el diagnóstico. Entonces... Pero es que además nos tienen... O sea, es que yo diría esto es... tenemos la venda del fanatismo, la ceguera del fanatismo. No hemos cegado en que debemos salvar el mundo nosotros con el donativo de €5.
participas, colaboras y probablemente salves 2 vidas, 5, y eso ya es honorable y lo máximo que pueda aspirar una persona. Si todo eso de acuerdo, no es discutible, pero lo lamentable es que hay el gran poder o esta nebulosa que nadie se sabe, que están a las claras, no está oculto, se sabe perfectamente y todos nos lo estamos tragando. Y luego nos estamos... ¿Vale? Y incluso podríamos llamarnos que somos en parte cómplices, porque cuando compramos diamantes cuando compramos... Vamos a ver, pongo un ejemplo. Hay épocas en las que antes se daban los radiocassettes de los coches, se robaban con una alegría, no sé cuánto. Desde que se dejan de comprar, porque ya no son tal, ya no nadie roba los coches radiocassettes. Bueno, o sea, cuando se dejan de robar cosas es porque y luego hay otro detalle que estamos ocultando, porque todo el mundo está diciendo que Europa se está despoblando, ¿y a dónde que iba? Europa es vieja y que los inmigrantes son los que la están rejuveneciendo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Molestan o benefician? Claro. Bueno, eso tiene esas lecturas. Europa está vieja. Sí, por supuesto, y España más. Y necesitamos regulación. Sí, que vengan en circunstancias normales. No podemos propiciar que para que vengan 100 se mueran 200 en el Mediterráneo. De eso es lo que estamos hablando. No, pero que eso saben los políticos que es un beneficio para Europa, la repoblación. Por supuesto. Es un beneficio para Europa. Pero que eso no se ha hecho ahora, la inmigración ha existido siempre. Pero regulada. Y ha habido regulada. Vamos, yo no digo que sea más. O es que España, yo tengo familia en Francia que se fue a la vendimia y se quedó. Yo creo que nuestra sociedad estamos acostumbrados a eso. Lo que pasa es que ahora nos están introduciendo otra manera distinta de ver las cosas, pero ¿a dónde iba? La sociedad lo único que podría hacer, que lo que pasa es que tenemos la ceguera de los medios de comunicación, lo que he dicho antes, un poco estamos obsesionados con que una aportación, y es mucho, no quiero menospreciarlo, va a salvar el mundo, y granito de arena, pero esta gran capacidad y puede llegar el momento, ¿no? Esta gran capacidad que tiene la sociedad ahora mismo, de esta sociedad global, de aunar esfuerzos, pues se podría parar perfectamente. ¿Por qué no se boicotean determinados productos que nacen de allí? ¿Por qué no se para en seco? No lo hacemos. O sea, lo que he dicho antes, de cierta manera, ser cómplice. A lo mejor hay... ¿Cómo paras tú los móviles que llevan pues a lo mejor en eso merecería la pena centrar esfuerzos, en boicotear determinados sistemas que, no sé, se me ocurre, por nombrar, decían que, por nombrar, que algo que se ha dicho, Adidas no explotaba a los trabajadores de distintos países de estos que les pagaba €1 por no sé cuántas horas de trabajo. Pues si se dejan comprar zapatillas en varios países de Nike, se acaba con esa historia. Círculos de esos que se han ido no son inventos, pasa que es muy fácil contrarrestarlos, pero que por ahí puede ir encaminado, es la única manera, porque el poder fáctico y la acaparación de dinero, la ambición del ser humano que está esquilmando los países subdesarrollados. Entonces Bangladesh tiene que seguir pasando hambre, África tiene que seguir pasando hambre. Ese es el verdadero problema. Sí, es que claro, no me resigno. No deberíamos de resignar. Nadie se debe de resignar ante eso. Eso es una posición de decir, bueno, es que porque nazca en un sitio ya era un desgraciado, a toda la vida. Pues miren, pues no. Oye, es que eso pasaba en España hace años. Sí, claro, pero ¿por qué? Pero hace años, Juan. Claro, hace pocos años. Antonio, perdona. En los 60, claro, por ejemplo. Que no quiero entrar en detalle. Sí. Bien, exactamente, a pasar hambre, a pasar miseria, a pasar dificultades, etcétera, etcétera, y a afrontar un futuro incierto. Eso, pero ¿de dónde viene el problema? ¿Eso lo da la naturaleza? ¿Eso es por el sol? ¿Eso es por el frío? Eso me parece que es por el gobierno, ¿no? Eso me parece que es por la forma de administrar que hay que mantienen los gobiernos que mantienen. Pero eso es por la forma de organizar, de administrar y de gobernar un territorio. Sí. Porque vamos a ver, yo ya sé que en Centroáfrica hace mucho calor, pero también sé que en el norte de Europa hace mucho frío. Claro. Y entonces dice, bueno, vamos a ver, ¿y la gente en Yakutsk qué es lo que hace? Con una media de 50 grados bajo cero durante todo el año. Pues la gente vive, y la gente vive bien, y es una ciudad de casi 200.000 habitantes, y una ciudad industrial, rusa y tal. Rovaniemi, en el círculo polar. Bueno, pues Rovaniemi, yo estoy deseando volver otra vez, porque claro, desde que fui la última vez, pues aquello ha evolucionado una cosa tremenda. Y es una ciudad muy fría, y la gente en invierno vive bajo tierra, en el pueblo. Pero ¿qué es lo que han hecho? Una industria con la casita de Papá Noel, hoteles y tal, no sé qué, no sé cuánto. Un espectáculo. Bueno, y dice, ¿y esto qué es? ¿Que son más listos estos que los negritos de África? ¿Los blanquitos estos?
No, que tienen un modelo distinto. ¿De qué? De organización, de administración, de gobierno. Hay sociedades que trabajan más Exactamente. horas, más organizadas, con más provecho, con más rendimiento, estudian más. Y que no tienen gobiernos. Y que no tienen gobiernos son- que traqui-traqui. que son claro. absolutos Eso, delincuentes y asesinos, criminales, etcétera, etcétera. Eso. Ese es el problema que Claro. hay. Si Ese es tenemos- el ¿Qué es lo que pasa en Venezuela? Ya no hablo de África. Venezuela, el país más rico de América del Sur. del mundo. Y Argentina, las noticias que han salido O ahora. Argentina, exactamente. que Argentina ya tiene un veremos- potencial económico impresionante. Y ahora la noticia que Ya ha veremos salido cómo hoy termina. del dinero que le llevaba el chofer y encima lo tiene apuntado ¿A quién? a los Kirchner. La Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué se puede esperar? No, pero Sí que sí, estamos hablando de países. es por la manera de organizarse, la manera de gobernar. Brasil, Sí, sí. Venezuela, Argentina, estos países son autosuficientes, generan petróleo y todo tipo de situaciones para autoabastecerse. Sin embargo, en Europa hay países que, España, por ejemplo, no generaríamos todos los productos que necesitaríamos. No tenemos petróleo, la electricidad no hemos ido encaminados hacia ahí. Tenemos sol, Juan. Bueno, Tenemos pero viento. no hemos desarrollado para coger la Porque la no nos hemos energía solar. dedicado a trabajar. Vale, contra. bueno, pues, por lo que sea, pero es decir, el entorno, el desarrollo de cualquier país es con lo que dice Antonio, es en función de la capacidad que tenga de gestionarlo. Y además es que lo que está pasando con Argelia, que es el Bouteflika, con un tío con 82 años que lleva ya 8 o 10 Con años, un Istu, con la... que no puede ni moverse, pero es que hay, Pero que hay la tíos gran con mayoría de los 82 países... años que están en muy No, buenas no, condiciones. no, pero no es el caso. no es el El problema es el círculo que El le problema es que rodea. ni él gobierna, ni ahí lo que gobierna, pues el establishment militar que tienen tiene, ahí al muñeco, pero pues que la mayoría de los países que está hablando de África, los países estos explotados, si os dais cuenta, hay dirigentes que o por reinado o por golpe de Estado, tienen 80 o 90 años, pero estamos hablando de 90 años. Ahora mismo no sé, pero que hay algunos que tienen más de 90 años y siguen gobernando. En realidad, ¿qué significa? Pues que no están gobernando ellos. Gobierna a través de interpuestos propios otros países que se llevan, le Pues ya quitan está, la porque posibilidad se de apliquen desarrollo. y ya está. Ese es el verdadero problema de la inmigración. Pero de eso no se habla. Se habla de los muertos, seguimos hablando de los que vienen ilegales. Que ese Sí, es otro- que ha habido en la historia, te lo dice. Sí, vamos a ver, dice, es que no tienen recursos. Pues sí, ¿y qué ha sido la historia de la humanidad? Un intercambio permanente a través de las rutas del Mediterráneo, la ruta de la seda, Los rutas cubanos, comerciales, en ¿puedo definitiva, del intercambio, de yo te compro lo que tú no tienes, lo que tú no ¿Puedo produces, contar una y te vendo cosa otra de cosa. Cuba? ¿De Una cosa Cuba? de Cuba. Sí. A ver. Es que los cubanos dicen que nos trajimos de allí la plata y no sé qué más. La plata en general. Sí, el dinero. Bueno, no me acuerdo que dice, pero que nos lo perdonan todo porque le dejamos las mulatas. Es decir, el mestizaje español es de, vamos, venimos. Ya. Vamos. Pero yo me quería referir anteriormente que las culturas occidentales siempre cuentan desde hace ya muchísimos, desde milenios, cómo se establecían esas rutas. Fíjate los vikingos de Comercial. dónde bajaron. Exactamente, no Y venían los- y los precisamente a romanos. comerciar, ni... Y los romanos hasta dónde llegaron. Exactamente, tampoco llevaban la escritura de propiedad en mano, ni tampoco los moros, con la invasión y todo aquello. Y mira y la reconquista y el todo amigo aquello. de Chano Lobato que pescando en el puerto de Cádiz se le enganchó en la caña un candil fenicio, decía Chano, encendido. Digo, Candil feliz, pero Dice, entendido. hombre, por lo menos apagador. Dice, Lo sacó con la potera. Dice, cuando le quites tus 5 kilos al mero que dice que pescaste. Bueno, ya no sé lo que iba a decir, pero en fin. Por lo menos no lo pasamos bien. Sí, eso sí. Pero bueno, el tema es bastante escabroso Y complejo de y solucionar. muy complejo. Y cada país reacciona de una manera Y que distinta. no se puede simplificar tanto los Mira, problemas. Estados Unidos en el 29, cuando sufre el crack, pues pues hace todo lo posible por reponerse y salir adelante. Con más pena que gloria, durante 2 o 3 años, pues ahí estuvo, ¿sabes? Pero contagió, esa crisis económica contagió a otros países, entre ellos Alemania. Eso fue trabajando. ¿no? Sí, eso fue trabajando. Pero es que Alemania se lo tomó de otra manera y entonces optó por el populismo. Y fíjate tú el cambio, el barquinazo que pegó Alemania con Adolfo Hitler. Las exageraciones no traen nada bueno. Exactamente. Por eso que digo que unos países pues tienen un comportamiento diferente a otros y unas reacciones diferentes. Y donde entra el populismo y
la radicalidad y tal, pues, mal asunto, y ya está, y eso es lo que hay, y eso conlleva a la miseria y a la desesperación, y lógicamente la desesperación pues no repara en el compromiso que has de tener a la hora de afrontar un riesgo, porque no reparas en riesgos. Si tú estás desesperado, ¿qué te importa? Pues si no tienes nada que perder, si sale con barba San Antón y si no la Purísima Concepción, y ya está. Y entonces por eso se afronta de esa manera, pues sí, todos los riesgos. Otras veces impuestos, por ejemplo, también hablando Alemania, por ejemplo, como consecuencia de la guerra, el impedimento que tuvo de militarizarse y poder fabricar armas, militarizarse en definitiva, pues le ha propiciado un desarrollo industrial de otra índole que ha conseguido un avance espectacular. Ahí es el huevo y la gallina, porque sí, no, pero el inicio surge de ahí. Los Cruz sabrán, los de la acería sabrán lo que ganaron cuando se reconvirtieron a cañones. Vaya. Sí, pero que tiene un posicionamiento en cuanto al desarrollo y muy distinto. los hermanos esos de los tenis también, los tenis alemanes, que el uno le dio por hacer zapatillas de deporte y al otro por hacer botas para los soldados. Hombre, pero si vamos a ver. Es que no sé qué marca es. La marca que hay. Sí, ¿y para qué te fijas en las marcas? No, es que las marcas... quiero decir que a las personas, a unos les da por una cosa y a otros por otra. Claro, a uno se le va la pinza y se y Hugo Boss hizo todos los uniformes. Hugo Boss hizo todos los uniformes de la SS, de la SA y de la Juventud Hitleriana. O sea, a lo que me refería es que los americanos trabajaban, los alemanes pensaron en conquistar Europa, como siempre, porque Europa siempre hay que reconquistarla. Y me decía que dices que me entró una gana de invadir Polonia. En fin. Así que, y como no tenía nada que hacer. Y que los problemas no son tan sencillos como para cepillarlo en 30 segundos y echarle la culpa a los del salvamento marítimo. Yo no me subí nunca en un barco de eso, pero tiene que dar un gusto ir en una noche de temporada en un barco de eso. Por muy seguro que sea. Yo no lo he necesitado nunca, afortunadamente, salvamento marítimo. Ahora, te puedo garantizar que la angustia de estar en alta mar, en situación extrema, me ha pasado ya 2 veces, en una pequeña embarcación. Era un velero de 17 metros con fuerza 9. Eso, con una tormenta, con granizo, tal, no sé qué, tal. De todo. Y la angustia que sientes, en la sensación de que no eres nada, de que estás a merced. Tiene que ser Es así, efectivamente. Es tremendo. Por eso, cuando se habla con tanta ligereza, no, es que tal, porque los manden, que no los manden, salvamento marítimo no está para esto, tal, no sé qué. Salvamento marítimo es el servicio que más ha crecido por necesidad en los últimos años. Sí. Porque ha podido crecer mucho el rescate en alta montaña, etcétera, etcétera. Bien, de acuerdo. Pero lo que más, salvamento marítimo. ¿Por qué? Porque hay mucho tráfico, porque ahora tenemos el tema de las pateras, etcétera, etcétera. Y ahí es que no te puedes negar. No puedes decir, no, mira, ahora no puedo ir, ahora no voy. O me coge mal, o me pilla lejos. ¿Qué cambio de turno? Exacto, no. Ahí hay que ir. Hay que ir y hay que ir porque hay que ir. Y sobre todo lo sabemos los que hemos pasado por ciertas situaciones. Más indignado todavía por eso. Pues sí, eso es lo que pasa. Aunque no fuera la intención, pero... No, pero sí es que las cosas se pueden decir. Al final acabas culpando a quien menos culpa tiene. Y tú ibas en un velero de 17 metros. Sí. ¿Tú has estado en una zodia de 6 metros? También. Con olas de 6 metros. Pues mira... Yo te lo digo, que sé lo que es. Sí. Que cuando estabas en el vado de la ola mirabas y era como tener 2 edificios. Una pared, claro. ¿Entiendes? Madre. Es que yo lo he vivido también con la pesca submarina. Un sitio muy raro. Eso es... No, hay que vivirlo. Esas cosas, por más que las quieras explicar... No se te olvida. No eres capaz de explicar la sensación que hay. Yo tengo mucho respeto a la mar. Sí, el respeto hay que tener además siempre. hay que tener respeto. Miedo siempre. No. Si le tienes miedo, no te metas. No. Pero tienes miedo, respeto todo. Entonces seguro que... Respeto todo. Respeto. Mira, yo este verano estuve en el Mar del Norte. Estuve en Islandia de un crucero. Yo cogí una borrachera cruzando el Mar del Norte. Te estoy hablando de un barco de 11 pisos. ¿Tú sabes que yo iba en el piso 7 y las olas rompían en mi ventana? Claro. En un piso 7. Del vado arriba, 20 metros. Qué bonito. Eso
Hombre, ¿sabes que ¿En eso qué fecha está...? fue, Paco? Eso, no, bonito nada. ¿En qué fecha Señora, fue yo me mareé afeitándome. ¿En qué fecha fue eso? ¿Eso cuándo fue? ¿En el mes de junio? ¿Mayo, junio? ¿Sabes el chovecico que hacía en Almería y lo gusto que estaba sentado en la puerta de La Habana Vaya. tomándome una horchata? Sí, pero bueno, las cosas... En tierra firme, pero firme. Vamos, hombre, déjame de emociones. Eso era... yo no había visto nunca un mar así, ¿eh? Es cruzar el Mar del Norte. Y luego ya, cuando llegamos hacia Islandia y eso, nada, ya cambiaba todo. Había ola, pero el Mar del Norte... Toda esa Nos lo zona, avisaron, ¿eh? La zona de Gran Sol es... Lo avisó el capitán de que iba a haber un poco de movimiento. Sí. Esa zona particularmente siempre tiene ahí centrada una borrasca y está jarreando. Y además, ahí no puedes pescar ni nada, no sé para qué va ahí. Sí, hombre, ahí se Ahí, pescan ¿cómo no unos magníficos pescar? bacalaos. Vaya. Por la borda del barco Y la ola que te llegaba a tu habitación, que iba a echar una lienza desde la ventana. Hombre, esos barcos no son para pescar. Está claro. Entonces, ¿para qué los quieres? Está hombre? claro. No puedes pescar, no sirve para nada. Pregúntaselo a la dueña para qué quiere el barco. Ay, Dios. Bueno, cambiando de tema, aunque no salimos precisamente del target o de la forma de funcionar de algunos países del tercer mundo. La Fundación para el Empleo de la Junta de Andalucía Ya está. pagó joyas, comilonas y cubatas en ferias. O sea, ya sabíamos lo del prostíbulo, ¿no? Que se lo gastaron en Sería profesionales de esto. Sí, ya. Mira, he cogido la información. Profesionales a lo mejor. Sí, he cogido la información del Diario Ideal de Almería que dice: la secretaria del PP de Andalucía, Loles López, que revela nuevos datos de la investigación judicial a la FAFE. ¿La FAFE qué es? La Federación Andaluza del Fomento y la no sé qué, del Empleo. la formación y el empleo. Bien. Considera a esta el cajero automático del PSOE. O sea que dice que esto es como el cajero automático del PSOE. Bueno, y dice: Estaría mal el peso. la secretaria general del PP, Loles López, ha desvelado esta mañana nuevos datos de la investigación judicial a la ya extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo FAFE, sobre la que el Parlamento ha aprobado una comisión de investigación. El PP, personado en la causa, ha dado a conocer varias declaraciones de testigos a la Unidad Central Operativa UCO de la Policía, de la Guardia Civil, en la que estos aseguraban haberse cargado a las tarjetas bancarias de la FAFE gastos en artículos de joyería, comilonas y cubatas. Pero eso sí, en ambiguo, artículos de joyería, y a lo mejor era una cadenilla de esa, una clavilla para un recién nacido. Exactamente. Eso no. ¿Cuánto? No, y también cestas de bebé, también se cargaban a esto, multas, las multas de tráfico, también iba. Eso Es es como ilegal. el cajero de No, porque yo vi muchas veces al cajero con mi tarjeta y me dice el cajero que... Tururú. Eso es. Eso Monta es. aquí. Como Vamos, decía, o sea, ¿no? que no es un cajero automático. Ya, que no. me perdone la diputada o la secretaria Sí, o lo que sea. del que PP, Loles López. No, un cajero automático no, es una caja de billetes. Exactamente. Eso, que iba y sacaba billetes. No, que billetes. dice, bueno, me hace falta esto, me voy a la feria de Jerez, o me voy a la feria de Sevilla, venga, qué ¿qué le necesito? dan? Tanto. O la factura, o No, presentar la porque ¿qué factura. le oye, daban? mira. Una fotocopia de la tarjeta, nada, le daban taco, como dicen exactamente. los morancos. Los morancos Sí. taco, ya está. El taco. Taco, eso era la caja. Pues sí, está bien. ¿Tú qué opinas de esto, Juan? Pues a mí me cabrea, ¿qué quieres que te diga? Me indigna, porque es que al final el uso y abuso del dinero público y la mala gestión pues nos llevan a donde nos han llevado estos 10 años atrás y a pagar justos por pecadores todos los trabajadores, los empleados públicos y todo el mundo suponer o pasar por la crisis que hemos pasado, que yo estoy convencido que aparte de la globalidad y de que esto viene de por ahí, en gran parte de lo que hemos pasado, lo que hablábamos de la esquilmación de los recursos, no han esquilmado los recursos, los 4 golfos, porque serán 4, pero Los que tenían y los que no tenían también los han esquilmado. Habían créditos, lo echaban en el cajón. Lo que hace falta en esto es que, primero, que se descubra y se tenga claro quién ha sido, y no generalicemos, y segundo, que lo devuelvan, o que se procure que devuelvan todo, y que lo paguen como lo tengan que pagar. Pero ¿y Que por para qué eso se tenemos dice? ¿Puedo dejar una pregunta en el aire sin mala intención? ¿Por qué se habla siempre de han desaparecido dinero público
no se sabe dónde está el dinero. En vez de preguntar quién es el sinvergüenza que ha robado, quién es el ladrón que se ha llevado, ¿y en qué se lo han comido y quién es el golfo que se lo ha gastado en no sé dónde. Sí. Somos demasiado considerados. Es que al final el gasto parece que lo han provocado los trabajadores, parece que el exceso de la administración pública y todo entra en la maraña de la administración por eso digo pública. que por qué no se Yo habla creo que claro. se tenía que identificar claramente. Ojo, señalar claramente cuando no haya lugar a dudas, porque también estamos ahora con la piel tan fina que es muy fácil que se señale a alguien y lo estigmatices para toda la vida sin haberse llevado nada. Pero el dinero público, los gestores públicos deberían de hacérselo mirar. Y cuando se lo lleva un gestor público, ¿el gestor público qué es? ¿Delincuente o no? Sí, cuando está claro, demostrado en un juzgado, ¿se le puede llamar delincuente o no? Hombre, presunto. Una vez que está ya condenado, ya no es presunto. ¿Por qué no se dice nunca el delincuente tal? Ya, claro, hombre. ¿Por qué no se dice nunca No, eso? si hay gente en la cárcel ya, hay mucha gente. No, pero lo que cuando pasa es que se refieren a ellos en la prensa, siempre hablan de el ex ministro, el ex gobernador, el ex no sé qué, no. El chorizo, el ladrón, el estafador, el golfo, lo que tú quieras. Eso es lo que yo quiero. ¿Entiendes? Porque entonces, bajo ese punto de vista tuyo, Ignacio, a la candidata a la alcaldía de Ávila o de Segovia, Ávila, la chica esta que... la que había pasado cárcel por... 7 años, la condenaron a 30 años y estuvo 7 años en la cárcel. Una vez que ha cumplido su condena, una vez que ya ha cumplido su condena, ya no lo puedes llamar de nada. Ya no, porque ha pagado una cosa por la otra. Ya, por eso. Por eso no. Yo estoy hablando cuando una persona la condena e ingresa en la cárcel mientras no cumple su pena, es un delincuente y está preso por delincuente. Y el delito que cometió, lo cometió. Lo que no puede ser ya es usado para ningún aspecto negativo. O sea, ni para cuando cumple y pasa X tiempo, se limpia, digamos. Exacto. Ya los antecedentes penales, digamos, no tendría. No me digas. Tendría, sí. No, pues yo no estoy de acuerdo contigo. No, a ver, no podemos estar de acuerdo, pero la ley es así. No, pero si eres una persona pública, por ejemplo, un alcalde de un pueblo, eso ya, si tú cometes un delito, comete el fulanico de la... Tú cometes un delito. No lo comete el alcalde, vas a la cárcel. El fulanico, sí. Sí, vas a la cárcel. Y una vez que sales de la cárcel, ¿sabes? Tú ya estás inhabilitado de por vida. No. ¿Ah, no? No. Creo que sí. No. Va a depender primero de la sentencia. Te pongo el caso. De por vida, no. Nosotros tenemos un Escúchame, un que sistema te estoy hablando con ironía. Ah, vale. Mira, bueno. te explico el caso. Antonio Jesús, no me acuerdo del apellido ahora, el que fue alcalde de Vícar por el Partido Popular. Antonio Jesús. Sí. Rodríguez, me parece. Bueno, en fin. Sí, el que fue alcalde de Vícar tuvo un delito electoral, se le condenó y entonces pues cumplió la condena y se volvió a presentar. Antonio Bonilla, alcalde de Vícar, Partido Socialista. Palabras suyas que están en la hemeroteca. El que quiera que vaya y las consulte. Antonio Jesús, por ese hecho, está condenado de por vida o inhabilitado de por vida para ser candidato a la alcaldía de su pueblo. Los tribunales, ahí está. Porque los tribunales te van a condenar por eso te digo. o te van a inhabilitar un tiempo determinado. Nosotros tenemos un sistema, ¿nos puede gustar más o no? Lo sé. Tenemos un sistema garantista que creemos en la reinserción. Claro. O sea, no existe todo el delito definitivo, el estigma definitivo. Claro. Por lo tanto, una vez que cumple la condena, no sé si son entre 3, dependiendo del delito, de la gravedad del delito, entre 3 y 5 años, el expediente personal de antecedentes penales queda limpio, totalmente. Pero por eso te digo que Antonio Bonilla sentenció de por vida a este hombre, ¿sabes? Antonio Bonilla puede sentenciar a lo que quiera. Y lo inhabilitó de por vida. Lo inhabilitó de por vida. No. O sea, y digo, pero bueno, ¿dónde está entonces el concepto de rehabilitación social? Y lógicamente también el concepto que ha de tener un progresista. Bueno, y sobre todo, ¿quién es Antonio Bonilla para...? Hombre, el alcalde de Vícar. Pero bueno, será el alcalde de Vícar, pero él no puede inhabilitar a nadie.
Eso no tiene potestad ninguna. Bueno, yo tengo claro que Ahí todos, por decirlo de una manera suave, alguna vez hemos aparcado mal el coche y alguna vez no hemos pasado de velocidad en algún sitio. Bien. Entonces, no por eso vamos a ser unos delincuentes toda la vida. De acuerdo. Si no nos pilló la Guardia Civil ese día, bendito sea Y el Dios. día que te pillan, Si cuando nos pagas la multa, si dejas nos de pilló y cometer el pagamos delito. y nos quitaron los 2 puntos y no sé está. qué. Pues aquí para y después gloria, ya Claro, está. claro. Distinto es los recuerdos que le queden al que provoca un accidente. Eso ya es otra Ya. historia, no es de eso de lo que estamos hablando. Estamos hablando No, de todas las de cosas, Parné. es que en España, por ejemplo, no está previsto la cadena perpetua, entre las cosas por eso, porque tenemos un sistema garantista y es con la cadena permanente revisable. y hay problemas. Tienes que añadirle lo Ya. de revisable, porque es que si no, no creeríamos en la Pero que reinserción. me refiero a una persona que se lleva dinero, eso es Bill Metal, no le ha hecho, no le ha quitado la vida a nadie, no estamos hablando de cosas. Sí, hombre, claro. Ya está, pero que es un Pero delincuente, incluso- si se ha llevado dinero y no es incluso suyo, los es un asesinos, delincuente. el Pero asesino fíjate más- la diferencia que hay de cómo ve Podemos a una señora que presuntamente no, que asesinó a su pareja, porque también ahora dicen que se ha descubierto que ella también disparó. mandó Mandó un colaboró sicario, en asesinar. Sí. mandó un sicario, pero ella también ¿Y qué disparó. dicen los de Podemos? Y dicen los de Podemos que no, que está perfectamente rehabilitada y que es una magnífica candidata para su ciudad. a ver, dentro de eso- Y luego está el Antonio Bonilla de turno, que por un pequeño delito, vamos, o gran delito, como sea, un delito electoral, que tampoco es que se lo llevara crudo, sino que fue un delito electoral, no recuerdo ahora mismo de qué naturaleza, pero ya quedes inhabilitado de por vida según el criterio de también la izquierda progresista. lo único que es muy escrupulosa la justicia, y yo hablo de oído porque yo no soy abogado, es los temas esos que pueden afectar a los niños y todas esas historias que ahí prohíben determinadas profesiones. Sí, claro. Pero bueno, eso es otra historia. Aquí lo que estamos hablando es un mangurrino que se ha llevado un taco billetes que no era suyo, y eso en mi pueblo es un ladrón. Ya está. Nos vamos a publicidad. Vamos a hacer un breve paréntesis porque queremos ver si tenemos alguna pista sobre los aceleradores lineales que donó Amancio Ortega a la Seguridad Pública Andaluza y que dicen que se han extraviado. Así que enseguida volvemos a ver si encontramos alguna pista de ello.